6 minutos han pasado de las 9 de la noche. Reiteramos, te estás sumando en este momento. De un momento a otro puede llegar a interrumpirse nuestra emisión de noticias porque el presidente Javier Milei hablará a la nación a través de la cadena nacional. En el día que su gobierno marcó el fin del cepo cambiario. Que era el principal objetivo que tenía el gobierno desde que asumió Javier Milei y cumplió con una premisa. Yo no lo voy a avisar antes, dijo. No voy a decir, dentro de 3, 4 meses. Había esbozado esto de el 1 de enero del 2026 se termina el cepo si es que no arreglamos con el fondo. Pero hoy fue automáticamente y se veía que iba a ser una cuestión absolutamente disruptiva esto de decir, bueno, a partir de, aprovechó el fin de semana, el anuncio, el acuerdo con el fondo y además comunicacionalmente le sirvió para tapar una inflación que parecía, según el índice, que no estaba dentro de los parámetros que pretendía el gobierno. Todos los diarios, todas las tapas, todos los medios están hablando de esta noticia. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a repasar a través de unas placas cuál es esta historia. ¿Sí? A ver, vamos a las placas, por favor. Vamos. Bueno, tipo de cambio oficial significa flotación libre, pero entre bandas. Es decir, vas a poder comprar dólares, todos los dólares que quieras si tenés plata, ¿sí? Si no tenés plata, esta noticia es solamente para estar informado. ¿Cuánto va a valer el dólar? Bueno, esta flotación libre que es de entre 1.000 y 1.400 pesos. Claro, al acordar con el fondo, tiene fuerza, tiene espalda el Banco Central para decir voy a intervenir. ¿Cómo? Si baja de los 1.000 pesos, ponele, ¿sí? El Banco Central va a salir a comprar dólares para aumentarlo, ¿sí? Si sube de los 1.400, el banco va a salir a ofrecer. La ¿sí? salida del cepo significa que se elimina el límite de comprar los 200 dólares, que lo podían comprar 4 en la Argentina. Claro, y que incluso los que tenían subsidios no podían acceder a algún tipo de subsidio. O los que habían recibido algún subsidio, por ejemplo, durante la pandemia. ¿Te acordás cuando ayudaban a las empresas? Tal cual. Bueno, y se elimina el dólar blend, que es este dólar que está combinado para los exportadores cuando liquidaban no perdieran mucho. Momento, escuchemos al ministro de Economía, continuamos, vamos. También nos va a permitir, a partir de el lunes, terminar con el cepo cambiario. Ese cepo cambiario que tanto daño ha hecho, que se puso en el 2019 y que tanto limita, digamos, el normal funcionamiento de la economía, ¿no? Terminar con el cepo cambiario dentro de este contexto macroeconómico de orden fiscal y de orden monetario, lo que inevitablemente va a generar es que empiecen a entrar inversiones que hoy están pendientes de que Argentina diera esta nueva etapa, de que pudiéramos terminar con estas restricciones cambiarias. Estas inversiones, entonces, ¿qué van a generar? Bueno, van a generar la consolidación del crecimiento que ya estamos viendo. La economía ha crecido en el 2024, diciembre contra diciembre, un 6%. Estas mayores inversiones, como digo, va a generar un mayor crecimiento, que va a generar a su vez un mayor superávit. Ese mayor superávit en un gobierno como el nuestro, que no aumenta el gasto, nos va a dar la posibilidad de poder bajar impuestos, poder devolverle cada vez más recursos al sector privado. Va a permitir entonces también que haya más empleo y mejores salarios, algo que Argentina realmente una situación económica que no se vive desde hace muchísimos años. Una extensa conferencia de prensa, nosotros hemos resumido solamente alguna porción. Vamos a la línea de tiempo. 2 horas era un montón. No, y además porque claro, acá me parece que se va... Claro. Bueno, octubre del 2011, ¿qué pasa en ese día, en ese momento? ¿Te acordás en ese momento que tenías que pedir? Claro, se estaba yendo de manos para evitar la fuga de capitales. Tenías que pedir autorización a la AFIP y la AFIP te decía cuánto podías comprar. ¿Te acordás cuántos dólares podías comprar? No. Bueno, eso pasaba en este país, ¿sí? Te decía la AFIP, bueno, nosotros te autorizamos, tenías que llenar un formulario, tenías que estar en blanco. Ah, ahora me acuerdo cuál era la operación. Y todos iban y hacían la bicicleta en la casa de cambio. No, y además decía, dame 500, no, y te daban 93. Claro,
No, Bien. y todos iban a la casa de cambio que existían. Y hacías la vueltita y la vendías en la casa de cambio. Avancemos. Exactamente. ¿Qué pasó en junio del 2012? Bueno, empieza a haber esa eliminación y empiezan a decirte, no, vos podés comprar de acuerdo a la capacidad que tenés de tu sueldo. ¿Sí? Ahí te autorizaban. Y acá ahí te tenían que autorizar. Y acá te ponen esa suerte de coto. Decir, no, ¿cuánto cobras? Tanto. Y eso es lo que decís vos. Quiero comprar 500. No, vos no podés comprar nada. Podés comprar 50. Vamos a agosto del 2012. Creación del dólar tarjeta. El dólar tarjeta era un impuesto, una percepción del 30% que le ponen a las tarjetas de crédito para evitar lo mismo, fuga de capitales y las compras en el extranjero. Si vos comprabas en el extranjero, tenías que pagar una suerte de anticipo de ganancias. ¿Sí? ¿Desde ese año viene? Sí, perdón, creo era 15%, dije 30, no, era 15, después se le agregó. Pero viene desde desde ese año viene. Sí, 2012. Diciembre del 15. Eliminación del cepo cambiario. Unos días Macri después, asume, Macri. pum, y a los 3 minutos hace eso. Y se desbanda y más o menos pudo controlar la cosa, pero obviamente una crisis muy parecida a la que estamos atravesando ahora, una crisis internacional, le pega fuerte a Argentina también y obliga a Macri a tomar algún tipo de recaudo. Eso fue post elecciones de 2017, ya con el préstamo del Fondo Monetario Internacional, ese préstamo récord. 40.000 millones. Exactamente, pero la cosa se le empioja mal después del resultado de las PASO en el 2019. Y en octubre del 2019, límite. Hace dos movimientos en el 2019. Uno en septiembre, ¿sí? Que era hasta 10.000. Hasta 10.000 dólares podías comprar. Y después dice... Avancemos, 200 Jorge, que se nos mensuales. viene la cadena. En Dale. diciembre del 19. La creación del impuesto país apenas asume Alberto Fernández. ¿Sí? Le agregan un porcentaje más al valor que tenía el dólar si querías comprar, incluso para ahorro. Esto, impuesto país, era para un país solidario, inclusivo y solidario. ¿Sí? Y después, bueno, septiembre del 2020, una nueva retención para el dólar ahorro. ¿Te acordás? Era el 30... Más el 35 más de la el nueva 35, percepción. que se hicieron memes incluso. Ajá. Era el 30 más el 35. Bueno, hasta abril de 2025, fin del cepo cambiario. ¿Ves esta línea de tiempo? ¿Te acordabas que todo esto pudo haber arrancado si pudiésemos ceñirlo en algún momento? Y vamos repasando desde octubre del 2011. Allá donde está Jorge. Ahora, de la década del 3 metros de distancia de mío. la década del 30, Sí. De 1930 a 1931 venimos así, poniendo cepo, control de cambio, etcétera, etcétera. Le damos la bienvenida a Juan Carlos Costa, del Centro de Economía Política Argentina. Juan Carlos, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, a ver, usted estaba, creo, ya conectado cuando nosotros hacíamos esta revisión muy superficial, porque de un momento a otro, y le pido que nos entienda, pueda entrar la cadena nacional del presidente Javier Milei. Una primera aproximación de su visión respecto de lo que hoy anunció el gobierno argentino. Bueno, a ver, me parece que esto podríamos definirlo como una marcha atrás de alguna forma del gobierno, porque durante las últimas semanas lo que veníamos viendo era una pulseada entre el gobierno y el Fondo Monetario por la política cambiaria de acá en más, ¿no? De hecho, bueno, hubo incluso entrevistas en donde Caputo explicaba que para él los sistemas de flotación, que suele ser una receta monetaria cambiaria que sugiere a veces el Fondo Monetario, el propio Caputo explicaba en esas entrevistas por qué él consideraba que un sistema de flotación sucia, se le llama, que es esta flotación intervenida, no es lo ideal para la Argentina. Es decir, esto no era lo que el gobierno quería. Evidentemente, en la negociación con el fondo, en el toma y daca, finalmente se impuso la visión del fondo, y esto es finalmente una devaluación. Sí, hay que decirlo, es una devaluación del tipo de ¿De qué cambio porcentaje oficial. evalúa usted la devaluación según su visión, claro? ¿Cómo? ¿Cuál es el porcentaje de la devaluación según su observación? Depende de cuánto quede finalmente este dólar libre, o sea, uno lo deja flotar, depende de dónde queda. Si queda en el techo de la banda, es decir, en 1.400 pesos, estamos hablando de una devaluación cercana al 30%, porque hoy tenemos un tipo de cambio oficial cercano a los 1.070 pesos por ahí. Entonces, si se va a 1.400, finalmente es una devaluación del 30%, es un montón, sí, es un montón.
esto puede tener un impacto en precios, ¿sí? Ahí hay me parece una preocupación. Y el otro elemento es quizás para la gente que compra dólares no va a tener tanto impacto porque en realidad uno compra en el mercado financiero que está cerca de los 1.400, 1.370, 1.380, con lo cual ahí no debería haber mucho problema. Pero, a ver, como para resumirlo, la sensación que da hoy esta tarde, esta noche, es que el gobierno venía con una línea muy clara de mantener apreciado el tipo de cambio para mantener controlada la inflación en un año electoral, pero perjudicando el proceso de recomposición de reservas y el Fondo Monetario logra torcerle el brazo a este modelo económico del gobierno, invirtiendo las prioridades, diciendo no, a partir de ahora lo más importante va a ser que vos recompongas reservas y los objetivos de inflación en todo caso quedarán en segundo orden. ¿Cómo analiza usted esto de, desprendo de sus palabras, pero no le voy a poner palabras que usted no mencionó? Esto yo podría decir, pero que se pegan un tiro en el pie en el año electoral, en donde buscan el sustento político para avanzar en la gran reforma que pretende la administración Milei. ¿Se puede avanzar tan torpemente en esa dirección? Pregunta, ¿eh? Sí, a ver, es complejo porque me parece que el gobierno no... Hoy en día casi el único activo en materia económica que tiene el gobierno para mostrar de cara a la sociedad en un año electoral es la baja de la inflación. Después uno puede discutir, y nosotros lo hacemos de hecho, yo y muchos otros colegas, qué tan sustentable es esa baja de la inflación en la medida que esté sustentada o apoyada, digamos, en una apreciación del tipo de cambio, una baja de los salarios, una baja del consumo, etc. Ahora, ese activo que es la baja de la inflación, por eso digo, el gobierno ponía todo para mantener eso, incluso gastar dólares que no tenía, ¿sí? Para mantener el dólar barato y la inflación contenida. Bueno, el Fondo Monetario dice, bueno, no, vamos a tener que cambiar. La incógnita es qué va a pasar de acá en más, porque seguramente a nivel macroeconómico quizás algunas cosas se reordenen. La verdad es que en los últimos meses veníamos viendo muchas presiones de evaluacionistas, el mercado cambiario no estaba tranquilo, con lo cual hay algunos elementos de eso se pueden llegar a vamos a decir, a estabilizar, pero el problema, hablamos de los mercados financieros, la calle probablemente no se estabilice. Es probable que veamos un repunte inflacionario. Los datos, hoy mismo salieron los datos de marzo, que no fueron nada buenos, sin nada bueno. Probablemente que no. Por arriba de lo que se esperaba del propio mercado. Probablemente que no. Juan Pablo, le agradezco mucho su visión. Gracias por su tiempo. Un gusto grande, un abrazo. Abrazo grande, gracias. Juan Pablo Costa, del Centro de Economía Política argentino. Elena Alonso, una amiga de la casa. Elena, tal vez con una visión, con algún matiz diferente a lo que acabamos de escuchar, por eso que pretendíamos escuchar diversas opiniones respecto a esta decisión que ha tomado el gobierno nacional. Bienvenida. ¿Cuál es su análisis, Alonso, respecto de esta medida? Bueno, yo creo que hay varias cuestiones a tener en cuenta para lo que les repercute el bolsillo a las personas, ¿no? Decir, bueno, ¿en qué nos afecta en el corto plazo? El tema del dólar, que puede generar un aumento de precios ahora en el inmediato, porque al tener, digamos, una volatilidad más amplia, claramente puede afectar, pero en el mediano o largo plazo, con el ingreso del préstamo del fondo y también de las exportaciones, que las cámaras de empresarios lo han tomado de manera positiva, porque los exportadores también van a poder liquidar a un dólar que es diferente, ¿no? El dólar blend se elimina, van a poder vender a un precio más alto y por ahí recuperar un poco del aumento de costos que tuvieron. Entonces eso puede generar un derrame positivo también en la economía, pero va a existir volatilidad como la que venimos teniendo en estas semanas con desarmes de las posiciones de los pesos para dolarizar las carteras. Y por otro lado, el hecho de que todos vamos a poder comprar los $200, eso ya no está más de restricción y puedes comprar la cantidad que quieras sin pagar un impuesto adicional, porque claramente cuando salimos del cepo, como ha ocurrido en otras oportunidades, también lo que pasa es que ya no existen tantos tipos de dólar, ¿no? El dólar blue va a ser igual al dólar financiero, igual al dólar oficial, entonces eso va a generar, por eso digo que en el corto plazo, un aumento a lo mejor en los precios, pero si la recuperación económica acompaña eso, creo que el efecto va a terminar siendo positivo y no lo veo un efecto negativo, y más con
estas salidas de restricción de, por ejemplo, de girar los dividendos al exterior de las compañías que están en Argentina y que pueden pagar. Eso hacía que había muchas inversiones que se postergaban y que estaban pidiendo esta salida del cepo, digamos, antes. No se esperaba que se fuera tan antes, ¿no? Pero bueno, el lunes ya, no todas las restricciones, pero la mayoría salen. Elena, esto de ordenar que la Argentina deje de tener 400 tipos de dólares diferentes, que la especulación de que compro en la cueva, hago una cuenta comitente, me voy al MEP, al contado con liquidación, compro los dólares en la bolsa o acciones en la bolsa, después los transporto a otro lugar y me compro dólares. Una economía que en el mundo no se utiliza, que es anacrónica, que es parte del gran fracaso argentino. Es un riesgo que había que tomar inexorablemente para llevar adelante un plan de gobierno que, me entiendo, en esta parte se sustenta en la atracción de inversiones. Argentina necesita dólares, no necesita otra cosa que dólares e inversiones. Bueno, la cuestión que faltaba recomponer era el activo del Banco Central. Los pasivos lo reacomodaron y muy bien, ¿no? El tema de números venía bien. El tema es que faltaban dólares para poder generar esa expectativa de control en la moneda y en la política monetaria hacia adelante. Entonces, el acuerdo con el FMI, que la verdad es que nunca ha pasado que pongan tanta plata inicial, pero las medidas fiscales ya estaban cumplimentadas, por eso también ponen, digamos, el billete fresco de libre disponibilidad esos 15.000 millones y 6.100 también aparte de otros organismos, de otros bancos. Entonces, al recomponer el activo, si bien el Banco Central podría llegar a intervenir si se va de estas bandas el tipo de cambio, pero ya no va a ser tanta intervención. Y si vos ya tenés una fluctuación donde van a entrar dólares y también pueden salir, ¿no? Como vos decís, el exportador va a poder liquidar al dólar oficial o al dólar financiero. Si se liquidan en el dólar financiero y da la oferta de dólares que demandan, por eso el tipo de cambio a lo mejor no varía tanto, ¿no? Como esperan, va a aumentar. Tampoco hay tantos pesos en la economía para que se vayan corriendo al dólar. Entonces, no es una situación como la que teníamos anteriormente, donde había una emisión monetaria muy alta y no se va a financiar, que esto es otro punto súper importante, que no se financia el déficit fiscal con emisión monetaria, cosas que han ocurrido otras veces en Argentina y nos han llevado a un espiral inflacionario. Entonces, si bien hoy la inflación del 3.7 que se conoció y fue un dato más alto, pero venimos de meses donde el dólar se sobrecalentó y generó un poquito que esta inflación fuera un poquito más alta por el aumento también de los combustibles y otras cosas que han existido, pero creo que la medida es buena porque genera más certezas y si bien puede ser que en el cortísimo plazo haya un aumento del tipo de cambio y eso se traslade a los precios, en el mediano plazo debería corregir. Elena, no sé a vos cómo te ha pasado, te comento esto nada más, ¿sí? Pero últimamente hay muchos precios que vienen bajando, ¿no? De muchas cosas. Puede ser que eso, bueno, genere un paro ahí, pero después vuelva a retomar un poquito. Si hablamos de inflación, porque a ver, si se traslada a precios, este reacomodamiento del dólar, vamos a hablar en términos inflacionarios de un número que tal vez los argentinos por ahí no pretendíamos observar. Usted si habla de devaluación, ¿en dónde se pararía? ¿En qué porcentaje según su visión? Estamos haciendo futurología. Todo esto se va a empezar a saber a partir del próximo lunes, cuando ya comiencen a jugar cada uno de los actores de la economía financiera argentina e internacional y su relación con la Argentina. ¿De qué devaluación podríamos hablar en términos de algo equilibrado, esperable y poco dañino, entendiendo que siempre la devaluación y la inflación son elementos dañinos para la moneda y el poder adquisitivo, ¿no? Bueno, a ver, hay dos contrapuntos. No es que no me la juegue, pero hay dos contrapuntos. Primero, esto de que hay demanda de dólares y que también venía aumentando por lo que esperaba el mercado que estuviera el dólar la semana que viene. El dólar futuro, por ejemplo, ¿no? Con un sobrecalentamiento en esto. Y por otro lado, los exportadores, que hoy solamente estaban liquidando un 20% de sus divisas en el mercado financiero, pueden liquidar el 100%.
Hoy claramente les va a convenir liquidar en el 100 ahí y no en el oficial, porque no se va a acomodar tan rápido. Entonces, ahí es donde puede decir, bueno, muchos dicen, el dólar va a irse a 1.400. Yo no lo creo que sea así. Ajá. Hay que ver también en este fin de semana cómo se comporta el dólar cripto, que es un dólar que actúa a las 24/7 y que muchas veces nos ha generado como un indicador de lo que podría esperar del mercado después en lo que pasa en la economía, digamos, más real o digamos, lo que está ocurriendo. Y eso, al flexibilizarse el cepo, también va a hacer que haya menos demanda del mercado informal, ¿no? Hay mucha economía que entró en el blanqueo y que están, digamos, esos dólares en el mercado y que el dólar blue solamente maneja un 5% estimado, ¿no? Porque no hay registros claramente en blanco, pero de los dólares transados a nivel nacional. Entonces, yo creo que, a ver, jugársela de que sí o sí va a aumentar un 20, un 30% el lunes, es difícil, entendiendo que hay que ver qué factor de la oferta influye ahora, ¿no? O decir, bueno, realmente esperan que se acomode para abajo el día de mañana el dólar, entonces que aprovechen a liquidar y que esa oferta de dólares haga bajar el tipo de cambio o no aumentar como esperan. Elena, gracias, buenas noches.